ministros, a Magdalena también, que nos viene a colaborar en reemplazo de Francisco, a Carol del equipo de la Secretaría y como siempre el senador García Ruminot acompañándonos aquí desde un inicio. Así es que vamos a partir en comité precisamente con los invitados, con uno de los invitados, si le podemos pedir, Magdalena, ¿están personalmente? Aquí llegó el senador Fidel Espinosa, así que ya tenemos quórum. ¿Están preparando la transmisión? Cuando... Perfecto. Ahora sí. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Le ofrezco la palabra a la Secretaría para que dé lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Ha llegado un documento a la Secretaría de las organizaciones sindicales de manipuladores de alimentos del programa escolar, mediante el cual remiten copias a la carta que hicieron llegar al Director Nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, señora Alejandra Laiseca, mediante la cual expresan su absoluto rechazo a la normativa estándar PAE, Programa de Alimentación Escolar, y adjuntan su petitorio. Eso es lo único que ha llegado, señora Presidenta. Si les parece, invitemos al director o directora de la JUNAEP para que venga a explicar cuáles son estas variaciones al programa PAE, que de acuerdo a los gremios han sido arbitrarios sin consulta. Si les parece, así lo acordamos. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Se ofrece la palabra? Entonces, de inmediato reiteramos nuestra cordial bienvenida al señor Ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, que nos acompaña, a Marcelo Pérez, que está también con nosotros, y saludamos a los senadores que forman parte de esta comisión, al senador José García Ruminot, al senador Fidel Espinosa, que estamos aquí presentes, y de inmediato le vamos a ofrecer la palabra a una de nuestras organizaciones invitadas, me refiero a la Federación de Funcionarios DAEM, región del Maule, FANDEM, a su presidente, el señor Carlos Valdés Bustamante. Y de la misma forma también saludamos a la Federación de Funcionarios DAEM de Chile, Juan Ramón Díaz González, su presidente, que entiendo harán presentaciones conjuntas. Le queremos ofrecer la palabra a don Carlos Valdés o Juan Ramón González. Buenas tardes. Tiene que presionar en la base del micrófono para hasta que se... Ahí, correcto. Perfecto. Muy amable, muchas gracias. Buenas tardes, señora Presidenta. Por su intermedio, saludar a los miembros de esta comisión, señor Ministro. Un agrado estar de nuevo con usted. Les pido solamente, me permitan, voy a compartir pantalla para que todos podamos ver la presentación. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Carlos Valdés Bustamante. Soy presidente de la Federación de Funcionarios DAEM de la región del Maule y también director nacional de la Coordinadora Nacional de Funcionarios DAEM de Chile. Esto es, representamos a funcionarios desde Arica a Magallanes. Antes de comenzar, agradezco nuevamente enormemente el poder estar frente a ustedes y el poder
permitir que nos brindan este espacio para poder conversar con ustedes y contar la problemática que a nosotros como funcionarios de las administraciones municipales de educación nos aquejan. Nuestra problemática comienza en el año 2018 con la implementación de la Ley 21.040, que es la Ley de la Nueva Educación Pública, en donde la administración de la educación de 345 municipalidades iba a ser traspasada a 70 servicios locales. Y el año 2018 comienza esta primera gran etapa, en donde la instalación de estos primeros 11 servicios locales contempla 41 comunas de 9 regiones de nuestro país. Los asistentes de la educación y docentes de esas 41 comunas, automáticamente ellos en un 100% fueron traspasados a los servicios locales de educación. No obstante, los más de 1.870 funcionarias y funcionarios de las administraciones de la educación municipal no corrieron con la misma suerte, ya que solamente un 8% fueron traspasados al servicio local, es decir, solamente 168, y más de 1.700 fueron masacrados laboralmente. Esto sucedió en la primera etapa. Este año 2022, en marzo, comienza la instalación de los nuevos 6 servicios locales. Y si se sigue dando la tónica que ocurrió en la primera etapa de estos 11 servicios locales, de los 966 funcionarias y funcionarias que trabajan hoy en día en la administración de la educación, solamente 77 tendrían continuidad laboral, en donde 889 serían nuevamente masacrados. Si la tónica se da y se sigue dando la ley, si no modificamos la ley y si no trabajamos en conjunto para hacer las mejoras que son necesarias, como ya lo ha dicho el ministro y muchos de ustedes, al instalarse los 53 servicios locales restantes, tenemos un universo de 16.452 funcionarias y funcionarios, en donde el 46% de estos son mujeres y en su mayoría jefas de hogar. De estas 16.452 personas, si no hacemos cambios en la ley, más de 15.135 serán desvinculados sin derecho a pataleo. Y disculpen que lo diga así, solamente por el Ministerio de la Ley. Ni siquiera son capaces de recibir una evaluación de desempeño, una evaluación de cualquier tipo, solamente son desvinculados por el hecho de la ley. Y al término de la instalación de los 70 servicios locales van a ser más de 16.000 los que quedarán cesantes, en donde solamente de 18.316, solamente 1.466 tendrían continuidad laboral en los servicios locales. ¿Qué les solicitamos a ustedes? Respetuosamente les solicitamos a esta Comisión de la Educación, por favor, apoyen la ley miscelánea. Esta ley miscelánea viene a entregar una extensión, y disculpen que lo diga de manera egoísta, pero hablo por nuestros colegas. Esto viene a entregar una extensión, un poco más de oxígeno a nuestros colegas en 12 meses, ya que si esta ley miscelánea no la aprobamos, estos colegas, de los 966 colegas de estos 6 servicios locales, el 31 de diciembre de este año, pierden su fuente laboral. Si aprobamos esta ley miscelánea, automáticamente ellos ganan 12 meses, además de darnos la oportunidad de mejorar en los procesos de traspaso y de implementación, que es traspasar la administración de la educación de los municipios a los servicios locales. Y por sobre todo, que se entienda del terreno que la necesidad y la solución viene acompañado de la creación de oficinas comunales de educación. Por eso creemos que la ley miscelánea es el primer gran paso para hacer las reformas de fondo que requiere la educación de nuestro país y puntualmente la ley 21.040. Por lo cual, solicitamos aprobar la ley miscelánea, que se entienda y que por favor se empatice el drama que nosotros, como funcionarios de la educación, que día a día aportamos a nuestros niñas y niños, estamos viviendo. Les pido respetuosamente, yo le he dado solamente cifras, pero por favor pongámosle rostros a las cifras. No son solamente números, son personas como ustedes, como nosotros, que el día a día trabajan para mejorar la educación y lamentablemente están siendo desvinculados. También pedimos que se contemple un proceso de transición justa en nuestro sector. De la misma forma es que se prometió que se haría con las personas de la Fundación de Ventanas. Necesitamos un proceso de transición justa, necesitamos un trato igualitario.
También solicitamos que se modifiquen los perfiles de cargo de los servicios locales de educación. El ministro ya lo ha dicho claramente. ¿De qué nos sirve tener perfiles sobrecalificados si no son capaces de responder a los requerimientos de los SLEP? Él mismo lo dijo. Tenemos que trabajar con los funcionarios de los DAEM. ¿Qué les pido yo? Hacer exactamente lo mismo. Modificar los perfiles de cargo en base al capital humano que estamos desperdiciando, que tenemos en nuestro territorio y conocen la realidad de nuestro país. Y que se contemple la creación de las oficinas comunales, porque entendemos que esa es la única manera de poder mejorar la educación y no segregar y crear comunas de primer y segundo orden. Para terminar, y como reflexión, les quiero dejar algo súper en claro. Los funcionarios y funcionarias de los DAEM, DEN y corporaciones de educación no están en contra de la desmunicipalización. Lo digo fuerte y claro, nosotros no estamos en contra de la desmunicipalización, pero sí estamos en contra de la forma en que se está realizando. Pero no podemos comprender que en el año 2022, con todos los sucesos y acontecimientos que han ocurrido en el mundo y en nuestro país, se quiera implementar una nueva ley de educación pública a costa de la desvinculación de sus trabajadores. Entendemos que el ánimo de los señores y las señoras parlamentarias nunca ha sido perjudicar o ir en contra de la educación de nuestro país o en nuestro sector cuando se aprobó la ley. Y esto lo hemos escuchado ustedes mismos, pero ya está demostrado que esta ley procede de grandes falencias en relación a la gestión educativa y la responsabilidad social y laboral para con nuestro sector. Por lo cual hacemos un llamado a mejorar todas las dimensiones de la misma, pero en conjunto, de la mano con las comunidades educativas y con sus trabajadores, pero no en contra de ellos, ya que entendemos que la única manera de resolver las dificultades y entregar una educación de calidad en nuestro país es trabajar en conjunto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al presidente de la Federación de Funcionarios DAEM Región del Maule. A continuación le ofrecemos la palabra a don Juan Ramón Díaz González. Muy cortita. Por favor, senador. En el caso, por ejemplo, de Tomás Sánchez, ¿él viene a ser el presidente de la región de los lagos solamente? Claro, lo que pasa es que Juan Díaz es director nacional de la CONAFUDAEM, Carlos Valdés, director nacional de la CONAFUDAEM, Tomás Sánchez también es director nacional de la CONAFUDAEM, pero es de la región de los lagos, Juan de Ñuble y yo de Maule. Correcto. Perfecto. No estoy preguntando. Está bien, para que se aclara mejor. Gracias. Gracias por la pregunta. Disculpe, presidente. Sí. Le ofrecemos la palabra. Muchas gracias, senadora. Por su digno intermedio, aprovechamos la oportunidad de saludar a los demás miembros de esta comisión y especialmente al señor ministro que ha tenido a bien, inclusive antes de asumir como ministro, recibir a la CONAFUDAE ad portas en la visita a su antecesor en el Ministerio de Educación. Muchas gracias por la gentileza y por la dispensa que nos ha brindado. Bien, tal como decía Carlos, la CONAFUDAE es una coordinadora nacional que agrupa a los funcionarios y funcionarias de los DAEM, DEM, corporaciones, pero también a los exonerados de esta ley. Esta ley tiene más de 1.700 trabajadores que quedaron en la calle, tiene más de 1.700 familias que quedaron absolutamente abandonadas, y por ellos también nosotros venimos a levantar la voz. Pedimos respetuosamente que esta comisión vote favorablemente este proyecto de ley miscelánea por razones que pasamos a enumerar a continuación. Entendemos, a través del señor ministro, que este gobierno ha comprometido en los próximos días la presentación de un proyecto de ley de reforma sustantiva, de mejoramiento sustantivo. Y aquí hago eco a las palabras de mi colega. Nosotros no estamos en contra de la desmunicipalización, pero una desmunicipalización que ponga el acento en lo que más nos importa, los niños y las niñas, porque como está, nos estamos quedando solamente en los procesos administrativos. Entonces entendemos que gracias al artículo 1 de esta ley miscelánea se posibilita un mejor conocimiento de la realidad territorial del respectivo SLEP a su director ejecutivo. Tenemos directores ejecutivos que ni siquiera conocen la región. No lo consideremos como algo negativo, pero sí reconozcamos que es un hecho de la causa. Mucho menos saben cómo llegar a los establecimientos educacionales. No saben lo que es llegar con nieve, no saben lo que es llegar con tormenta. Y es importante por lo menos brindarles un año para que tengan ese conocimiento y se empapen de la experiencia que cada uno de nosotros como trabajadores por años ya llevamos en los distintos DAEM y esperamos a futuro en los próximos SLEP. También se podrá visitar cada establecimiento educacional y dialogar con su comunidad,
porque la gente no tiene claro lo que significa esto, porque están acostumbrados a hablar con el alcalde, están acostumbrados a hablar con los concejales, y de pronto le ponen una figura en una comuna principal que pasa a ser el principado. Y los demás súbditos, si quieren resolver sus problemas, por ejemplo, en nuestra región, la región del senador Sangüesa, todos San Carlos va a ser el principado, ¿cierto? Entonces la gente de Pinto, la gente de Coihueco va a tener que viajar a San Carlos y ni siquiera hay un transporte colectivo público directo. Los viejos tienen que bajar a Chillán y de Chillán partir para San Carlos. Esas son las realidades que a veces en los escritorios no se ven. Confiamos entonces que, aprobada esta ley miscelánea, se dé el tiempo para discutir adecuadamente la próxima reforma que esperamos prontamente envíe el gobierno. También se evitará la improvisación que ha llevado a un mal desempeño. Aquí lo coloqué elegantemente el primer año. Sabemos que no es solamente el primer año, hasta el día de hoy, como ya lo vamos a explicitar. También podremos debatir temas atingentes al próximo proyecto de modificación de la 21.040, entre ellos dotación, y digámoslo con fuerza y reconozcámoslo, dotación insuficiente de los SLEP, dotación inadecuada de los SLEP. Ya pasaré a profundizar esa materia. Pero el fin de la masacre laboral, tal como lo señalaba mi colega, no son cifras, son rostros, son familias. Terminar con la regresividad. Esta ley es una ley regresiva. Mientras Chile trata de llegar con el Estado a cada comuna, ojalá a cada ciudadano, esta ley quita, hace regresivo este proceso y centraliza. Y los que antes podíamos resolver nuestros problemas en nuestras comunas, ahora tenemos que ir a la comuna del Principado. Y un bono reparatorio compatible con la indemnización legal, sobre todo en aquellos de más de 1.700 compañeros y compañeras que perdieron su labor sin causa imputable al trabajador por el solo ministerio de la ley. Así de fuerte. Bien, de la dotación insuficiente en los servicios locales. Los trabajadores del LEP sufren agobio, y aquí un ejemplo. Y voy a ser súper franco, este ejemplo viene de aquí, Santiago, Barrancas, 3 comunas. 53 colegios, un encargado de educación extraescolar, por favor, un encargado. La pega que antes hacían 12 personas. Claro que se hace la pega, pero por favor, ¿en qué condiciones? ¿Me pueden decir que esos niños hoy día están recibiendo mejor calidad de educación? Por favor. Hay un agobio que es necesario entrar a conversar derechamente. Y para esto, digámoslo con todas sus letras, hubo plata, y qué bueno que así sea, para traspasar la totalidad de profesores. Si no me equivoco, más de 140.000, 150.000 profesores. Hay plata para traspasar a todos los asistentes de la educación. Bendición de Dios, qué bueno que así sea. Son más de 90.000. Y no hay plata para traspasar a 16.000 trabajadores que tienen la experiencia, la expertise y el saber de hacer las cosas. Inadecuada estructura. Y aquí lo digo con mucho respeto. Mi colega y yo somos profesionales, pero no nos perdemos en ser profesionales. Por Dios, qué importante es contar con colaboradores, con administrativos, con auxiliares. Si revisamos los decretos fuerza de ley de los 70 servicios locales, ¿cuántos auxiliares hay? 2 por servicio, 2. ¿Y cuántos vehículos que las municipalidades traspasaron duermen en corralones? Y no hay conductores, y los colegas que trabajan en los ELEP tienen que ir a hacer su pega, su trabajo, visitando los colegios en sus vehículos particulares y ni siquiera les restituyen el combustible. Esa es la realidad. Y esa realidad nosotros confiamos tener un año a partir de esta aprobación para discutir, conversar y, Dios mediante, solucionar. Y un poco de historia. La desmunicipalización no puede ser a costa de despedir los trabajadores. Y esto lo dijo un dirigente que es nuestro dirigente hoy de la CONAFUDAN de Magallanes. Él, cuando se estaba discutiendo esto, el 25 de agosto, ¿verdad?, de 2017, señaló: es impresentable la postura que ha tomado el Ministerio. Teníamos esperanzas de que este proyecto funcionara. La desmunicipalización no puede ser a costa de despedir trabajadores. Lo dijo Ricardo Yarzo ya el 2017. Alzamos nuestra voz ese 25 de agosto y hasta el día de hoy esto no tiene solución. Confiamos que sí lo tenga. En la primera etapa, 1.870 trabajadores involucrados, 1.723 despedidos. En la que viene, aproximadamente son 16.500 trabajadores que van a estar involucrados en los 59 LEP que hay que traspasar. Si esto no cambia,
van a ser unos 13.700 los despedidos. Y si eso, por el solo Ministerio de la Ley. Creación de las oficinas locales, ya lo decía, hay que tratar de contrarrestar la regresividad de esta ley. No es razonable decirle a los vecinos y vecinas que tienen que ir a casarse a San Carlos. ¿Verdad que no están haciendo esto con el registro civil? Porque a partir de esto podrían hacerlo con el registro civil también. Entonces, no es así. Esto tiene que parar. Con respeto lo decimos, pero con fuerza. Por último, señalar que el fin de la masacre laboral es absolutamente necesario. Aquí se está desperdiciando experiencia, se está desperdiciando calidad, se está desperdiciando humanidad. Muy breve, hace días atrás hubo una nevazón arriba, en Pinto, y el transporte escolar no pudo subir. ¿Y saben quién lo solucionó? Lo solucionó el encargado de transporte escolar de la municipalidad con los maestros. Partieron, como se conocen con los viejos, hablaron con los vecinos, consiguieron motosierra y se liberó el asunto. Pero con estas licitaciones, discúlpeme, no son internacionales, pero son nacionales que están haciendo, donde le entregan prácticamente un monopolio al transporte escolar. Están matando la economía local, porque ya el viejo de la comuna no puede transportar a los estudiantes que conoce y a las familias que conoce de una vida, y más encima los que llegan ni conocen la comuna. Se pierden los primeros días. Entonces, esto tiene que cambiar. Del cierre de la fundición de Ventanas, aprendimos que el presidente asegura ante la nación la estabilidad laboral, y nos parece bien, de los trabajadores de esa situación. Y pedimos el mismo trato. Nosotros también somos trabajadores, también tenemos familia. Y participar de una transición justa. Es más, exigimos ser traspasados en la totalidad, tal como se traspasa a todos los profesores y a todos los asistentes de la educación. Y perdónenme, en los últimos 35 años, la inmensa mayoría de los profesores obtuvo su trabajo gracias a la benevolencia o a la disposición del alcalde o alcaldesa. Y la totalidad de los asistentes de la educación igual que nosotros. ¿Cuál es la distinción de origen entonces? Ninguna. Pero los únicos sometidos a esta persecución somos nosotros. Bono reparatorio, y lo quiero juntar con el bono de incentivo al retiro. Y aquí hay un problema, ministro. Yo sé que usted está haciendo un tremendo esfuerzo en esta ley miscelánea por apurar también el bono de incentivo al retiro, pero quiero contarle que hay una diferencia gravísima. Los trabajadores de los DAEM que postulan a este bono y aunque queden seleccionados, si los pilla el traspaso, ¿qué les pasa? Pierden la pega. Discúlpenme la expresión. Y se van sin su bono, sin siquiera cobrar el bono. A diferencia, respetuosamente, lo que acontece con los colegas profesores y los colegas asistentes de la educación, que al menos mantienen su trabajo hasta que les llega el bono. Acá los nuestros también en esto pierden. Y este bono reparatorio lo pedimos respetuosamente para los miles de compañeros y compañeras que ya perdieron la pega. Que hasta el día de hoy, por ejemplo, con Aristegui a la cabeza, en Arica, de los 120 que perdieron la pega, hay más de 80 que todavía no encuentran trabajo. Esa es nuestra realidad. Pido infinitas disculpas y los agradecimientos, y en particular a su presidenta que días atrás estuvo con Tomás justamente en la región de los lagos este viernes. Muchas gracias a cada uno de ustedes, a los distintos senadores que están con nosotros y que en más de una oportunidad han hecho vía Zoom contacto con nuestros dirigentes y al ministro también. Muchas gracias. Muchísimas gracias al presidente por esta presentación. Se entiende además la fuerza con lo que lo plantea, porque tiene que ver con los dramas asociados a lo que usted decía, al rostro humano de muchos de sus colegas. Senador Fidel Espinosa. Sí, yo quisiera hacer algunas opiniones que van en la línea de lo que estamos conversando. No hay ninguna duda de que lo que ellos están planteando tienen toda la razón. Yo lo he conversado también con el señor ministro en algunas ocasiones y lo he dicho con un dejo incluso de vergüenza, en el sentido de que se nos vendió un proyecto y se comenzó a ejecutar otro. Los SLEP verdaderamente se están transformando en un dolor de cabeza porque no hay una mejoría de la calidad de la educación, que es lo que nos debe importar. Yo tengo en mi región un SLEP y ya los problemas allí son absolutamente graves, y pasa lo que decía aquí el presidente, que efectivamente la burocracia del mismo sistema, antes llegaba a un municipio, si con los temporales se caían los vidrios, el municipio está al par de horas ya o al otro día reponiéndolos. Desde lo más básico hasta los problemas más graves, que son los que me preocupan a mí en particular de la calidad de la educación,
Eso va a haber que hacer, señor ministro, un esfuerzo, por su intermedio, presidente, un esfuerzo bastante grande por no solamente mejorar la situación laboral, sino que también la calidad de la educación, que nos debe interesar, porque van de la mano. Yo comprendo lo que dicen. No me gusta mucho cuando utilizan el concepto masacre laboral y cuando el presidente habla como de que aquí hubo una especie de persecución. Me hubiera gustado, de verdad, se lo digo con mucho respeto, que hubieran estado organizados cuando se llevó a cabo la ley, porque nada de esto hubiera ocurrido, estoy seguro. Y estuvieron un tanto ausentes los funcionarios del DAE en ese debate, en ese largo debate. Yo siempre hago la similitud con lo que pasó con los asistentes de la educación. Estuvieron organizados, los ayudó el estatuto, pero hoy día hubo un traspaso prácticamente automático de ellos hacia el nuevo sistema. Entonces ahí igual yo creo que hay que hacer un poquito de mea culpa, porque no estaríamos viviendo esta situación. Repito, yo estoy a favor 100% de ustedes y los apoyo en su demanda. Pero allí yo creo que con esa fuerza que usted ha hablado aquí hoy día, si se hubiera dado en ese debate, que fue de largo tiempo, no hubiera pasado lo que ocurrió, creo yo. Pero como hoy día no se solucionan las cosas sobre la leche derramada, como se dice, hay que buscar soluciones hacia el futuro. Y yo creo que estamos a tiempo. Yo creo que este proyecto de ley que ustedes mismos solicitan apoyar, que vamos a apoyar, por cierto, dentro de uno de sus elementos contempla obviamente una suspensión del proceso, que puede ser un buen periodo de tiempo para poder generar con el señor ministro los mecanismos, los caminos que conduzcan a mejorar esta situación. Sin desconocer, eso sí, que hay DAEM que tiene una sobredotación brutal y exagerada, y ustedes lo saben, claramente identificado en el país, que no es la generalidad, por cierto. No es la generalidad, son las excepciones, pero son las malas excepciones. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias al senador. Efectivamente, compartimos que en la discusión de este proyecto hubo mucha ausencia. Tal vez los que estaban organizados eran las corporaciones y que durante ese debate se hizo mucho hincapié respecto de cómo esto no podía ser un retroceso desde el punto de vista de sus derechos laborales adquiridos. Tenemos acá en nuestra sala a quienes las organizaciones que van a exponer. El ministro también está con nosotros, quería participar de la votación en general y luego dar también unas pequeñas palabras, pero tenemos un problema en los tiempos. Entonces yo le quisiera proponer a los colegas si es que podemos anticipar la votación en general, escuchamos al ministro y luego seguimos con las audiencias, ¿si les parece? Sí, senador Sangüesa. ¿Está bien? Entonces, le pedimos a la señora Magdalena que pueda tomar la votación en general. Muy bien, presidenta. Entonces, en general, la votación del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica y complementa las normas que indica respecto del sistema educativo. Senador, señor García, ¿cómo vota? Voto a favor. Yo creo que es necesario tener más tiempo para poder evaluar lo que está ocurriendo con los servicios locales. Como ha quedado en evidencia, realmente hay muchas dificultades, demasiadas dificultades, y yo me atrevería incluso a decir un descontento creciente, ya no solo entre los profesores, entre los asistentes de la educación, los funcionarios de los DAEM, sino que también ya a los propios padres y apoderados. Tenemos un desafío, ministro, porque hemos escuchado a muchas organizaciones y hay una cantidad enorme de demandas, todas legítimas. Solo me atrevería a decir que unas más urgentes que otras. Y por lo tanto, ojalá en la discusión en particular, y ya antes de la discusión en particular, como lo señalamos en la sesión anterior cuando acordamos votar hoy día, nos podamos poner de acuerdo en aquellas materias que van a poder ser abordadas por el Ejecutivo. Varias de ellas significa mayores recursos nuevos, recursos frescos, pero creo que tenemos que hacerlo. Aprobar el proyecto tal como lo hemos recibido, creo que sería defraudar las expectativas que se han generado en torno a esta iniciativa. Voto a favor. La idea es legislar. Senador, señor Espinosa, ¿cómo vota? Sí, igual quiero señalar, ¿no es cierto?, que la educación de nuestro país ha sido golpeada fuertemente. La pandemia agravó aún más las problemáticas.
Tuvimos miles de establecimientos educacionales con o sin en el sistema del LEP que quedaron simplemente botados y que ha significado que los niños en su regreso a clase hayan sufrido este invierno en las regiones del sur hasta frío, dificultades. Me preocupa, ministro, por sobre todas las cosas, lo que le decía en mi primera intervención, la calidad de la educación. Los impactos y los efectos que va a tener la pandemia no los vamos a visualizar hoy día aún, van a ser en los años futuros. Y eso debe preocuparnos como ministerio y como gobierno para ver cómo vamos a enfrentar también esos desafíos. Yo hoy día siento que los niños están menos preparados que antes a esta altura de sus años del sistema educativo. Y eso obviamente también ha debido y se ha debido, obviamente, y se ha visto incrementado, por sobre todas las cosas, producto de que las condiciones de desigualdad en el acceso a la educación estos años también es un elemento que no hay que desconocer. El Internet no era igual en todos los lugares de Chile. Los profesores no tuvieron las mismas herramientas para poder enfrentar algo que fue inédito para nuestro país. Yo creo que este proyecto de ley, como lo decía el colega que me antecedió, García Rubinot, es un proyecto de ley que obviamente tiene que ser profundizado en algunos aspectos para mejorarlo, pero es una instancia positiva para comenzar a trabajar en la línea de lo que hemos planteado. Y ojalá sea también incorporando, repito, una visión nueva respecto al tema de los funcionarios del DAEM que han visto menoscabado obviamente su situación laboral. Así yo voto a favor de este proyecto y pido mil disculpas, ministro, que tengo un compromiso ineludible a 6:30 que lo tenía presupuestado hace tiempo. Gracias, senador. Senador señor Sangüesa, ¿cómo vota? Presidenta, la verdad que yo creo que aprovechar de saludar al ministro, agradecerle esta ley miscelánea. Me tocó ser parte de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados en el periodo pasado y discutimos largamente sobre los SLEP y ver la posibilidad de poder corregir, porque uno de los problemas que tenemos en nuestro país es muchas veces instalamos sistemas y después nunca hay una retroalimentación y la posibilidad de modificarlo. Yo creo que esta ley miscelánea finalmente nos permite abrir una puerta importante, porque a medida que vamos escuchando a las diferentes organizaciones, profesores, asistentes de la educación, trabajadores de los DAEM, en la parte administrativa vemos una serie de falencias que hacen imprescindible poder corregir y compartir precisamente que el objetivo final que tenía este proyecto de ley, que era mejorar la calidad de la educación, no se ha visto en los resultados, y eso es muy preocupante porque ya hay una generación que ha tenido un tiempo ya con este sistema y obviamente que se van a ver perjudicados. Y además hay que hacerse cargo de la realidad que implicó estos 2 años de pandemia, donde también se produce una desigualdad en los objetivos logrados por parte de los alumnos en ese periodo, producto de las deficiencias que tenemos como país, muchas veces estructurales, que tienen que ver con la conectividad, que tiene que ver con los recursos que tenían un municipio u otro para... vimos testimonios dramáticos de profesores que con su propio esfuerzo llegaban a sectores aislados para poder entregar las guías y poder tener una retroalimentación con sus alumnos. Entonces, creo que esta puerta que vamos a abrir, porque voy a aprobar la idea en general de poder legislar en esta ley, para poder también presentar las indicaciones que tienen que ser obviamente conversadas con el Ejecutivo para que podamos llegar a un acuerdo y sacar algo adelante que permita, por un lado, la postergación, pero por otro lado, que no se vean perjudicados los diferentes actores producto de esta postergación, que tiene que ver ahí con los asistentes de la educación, y poder también buscar una solución más profunda a los trabajadores de los DAEM. A mí me ha tocado con Juan ahí en la región de Ñuble, pero también con reuniones a nivel nacional y ver el drama, porque el propio ministro ha anunciado ya y se está trabajando en cómo corregir lo que pasó con la deuda histórica de los profesores. Se está trabajando en un proceso para reparar eso. Pero acá estamos haciendo prácticamente lo mismo. Con esta ley lo que se hace aquí, se desvinculó una cantidad de personas
solamente por una ley. Yo entiendo que la ley cambia los escenarios, pero cuando es el propio Estado, el empleador, no podemos, hacer las bases de una ley perjudicando a los propios trabajadores de los DAEM, que no hay una evaluación de rendimiento, no había nada, solamente por el Ministerio de la Ley quedaron desvinculados. Entonces creo que eso es necesario corregirlo, creo que estamos a tiempo de poder reparar este error que quedó en la ley que crea los SLEP, y así que disponible para que podamos trabajar en eso, ministro, y avanzar en una solución que sea, además, en algo que yo creo que es muy importante. Tiene que ser con todos los actores sobre la mesa. Y no es una decisión de un gobierno determinado. Creo que los trabajadores de los DAEM tienen que ser parte de la solución para llegar a un acuerdo que, en el fondo, permita implementar los SLEP con las correcciones que hay que hacerle, pero que también les dé la tranquilidad a ellos de haber sido parte de la solución y no que sea algo impuesto. Voto a favor, señor secretario. Señora presidenta, ¿cómo vota? No, yo voy a aprobar esta propuesta en general y, como lo han señalado los colegas que me han antecedido, también quiero saludar al ministro de Educación que está presente en esta votación, al presidente nacional del Colegio de Profesores, Carlos Díez, que también nos acompaña, a los gremios que en el día de hoy han representado la voz de los trabajadores y trabajadoras de la Administración Central, de los DAEM. Vamos a escuchar a los servicios locales. De alguna forma, en esta comisión, lo decía también el senador Sangüesa, en la discusión de este proyecto de ley hemos querido que todas las organizaciones estén presentes con sus miradas, con sus preocupaciones, y por eso que tras escuchar la presentación del Ejecutivo, recibimos la mirada, la opinión del Colegio de Profesores, en una sesión a las distintas organizaciones que representan a los asistentes de la educación, en otra sesión a las distintas organizaciones de infancia temprana, Jardines BTF, Junta Nacional de Jardines Infantiles, hoy a quienes representan a los servicios locales y también a la Administración Central, porque compartimos en que esta implementación, la gradualidad en la implementación nos exige, no solo nos brinda la oportunidad, sino que nos exige en que los procesos de evaluación se hagan. Y se hagan sin enamorarse de las iniciativas que se han presentado, sino cómo esto se está expresando en el territorio. Lo decía el senador García respecto de este descontento, lo planteaba el senador también Fidel Espinosa, el senador Sangüesa. Entonces, cuando uno escucha de manera transversal a personas que estamos en los territorios, que hemos visto cómo ha funcionado una situación, lo que uno menos esperaría es que exista una voluntad real de mirar, de adecuar lo que hoy día ha sido una puesta en marcha que yo también comparto, ha sido muy compleja. En periodos anteriores, y lo hicimos también de manera muy transversal, tanto la Cámara de Diputados como el Senado, a través de mociones parlamentarias inicialmente, hoy día de una indicación del Ejecutivo, insta a establecer la voluntariedad del proceso de evaluación docente. Y creo que eso es bueno en los periodos que estamos viviendo porque no hemos logrado plena normalidad. Yo lo he comentado, nosotros tenemos a esta fecha, durante este año 2022, establecimientos en Atacama, particularmente en la ciudad de Copiapó, que tienen 56 días de clase al año. Me refiero a la escuela Las Brisas de Copiapó. ¿Alguien puede decir que esto es normal? No, no es normal. Y por lo tanto, asociar esto a la voluntariedad en el proceso de evaluación docente nos parece importante. Pero aquí, como lo han planteado los gremios de la Administración Central, es bueno la postergación de la puesta en marcha de los nuevos servicios locales para remirar, establecer las mejoras. En eso estamos de acuerdo, pero también compartimos en que una decisión como esta tiene efectos respecto de los impactos que tiene con los asistentes de la educación, particularmente con los beneficios que están asociados a los traspasos y por lo tanto tenemos que abordar esos temas. Aquí se ha hecho un largo análisis respecto del retraso que ha tenido
los incentivos al retiro, retrasos que también a los asistentes de la educación les perjudica de acuerdo a la fórmula en la que se calcula, pero también afecta a los profesores que han estado esperando por largo tiempo, a la administración central. Es decir, aquí tenemos un problema que es necesario resolver. Hemos escuchado los gremios de administración delegada, que también tiene un conjunto de normas que supera con creces lo que hoy día está planteado en este proyecto de ley miscelánea, y por cierto a las trabajadoras de jardines infantiles vía transferencia de fondos y a la Junta Nacional de Jardines Infantiles, y por lo tanto esperamos que en todo el proceso de trabajo de indicaciones, el senador García nos solicitó en la última reunión que pudiésemos sistematizar los requerimientos. Queremos agradecer a la Secretaría que ya tiene un primer trabajo en esa materia. Solo nos queda por incorporar las sesiones las audiencias en el día de hoy, pero estamos comprometidos y esperanzados, ministro, en que esta votación unánime en general al proyecto de ley signifique también la disposición del Ejecutivo de escuchar las peticiones que se puedan hacer en el marco de la discusión en particular, que esperamos sea acotada, porque sabemos la preocupación que existe también y la incertidumbre en muchos docentes respecto de la voluntariedad de la evaluación para este año. Voto a favor. Gracias, presidenta. El resultado, la comisión aprobó en general por la unanimidad de los miembros presentes, 4-0, el proyecto de ley que nos convoca. Gracias. Aprobado en general, y le ofrezco la palabra al ministro. Muchas gracias por su intermedio, presidenta. Agradecer esta invitación, saludar a los senadores, también a quienes están conectados telemáticamente, y también un saludo especial a CONAFUDAEM, ¿no es cierto?, que ha hecho una exposición muy clara respecto de los requerimientos y las necesidades que enfrentamos a propósito del traspaso. Bueno, nosotros, en primer lugar, señalar que nos hemos encontrado con una serie de dificultades al asumir la cartera a partir del 11 de marzo, entre los que se han señalado también principalmente, por ejemplo, el retraso en los pagos, ¿no es cierto?, de los bonos de incentivo al retiro. Nosotros nos hemos encontrado con una realidad que probablemente por la situación de la pandemia la administración anterior no avanzó a un ritmo adecuado, por lo tanto nosotros estamos hoy día tratando de llegar, ojalá a fin de año, con los bonos 2019 y 2020 en la mayoría de en las comunas, ¿no es cierto?, del país. Esta dificultad está asociada, no hay explicación alguna, y la verdad es que resulta ya a esta altura un poquitito majadero seguir insistiendo, ¿no es cierto?, en todas las faltas de carácter, yo advierto, no administrativas, ¿no es cierto?, de la administración. En segundo lugar, y quizás la materia más urgente, aprovecho de saludar al presidente nacional del Colegio de Profesores, olvidé saludarlo, están los temas relacionados, ¿no es cierto?, con la evaluación docente. No solo, y eso es muy importante, ustedes pueden revisar, ¿no es cierto?, el proceso de tramitación de la ley de presupuesto del año 2022, no fueron considerados ni estimados los costos asociados a la cantidad de profesores y profesoras que no habían sido evaluados en los años 2019, producto del estallido social, 20 y 21 de la pandemia. Por lo tanto, si nosotros quisiésemos avanzar en este proceso, por ejemplo, esta ley no se promulga, hoy día el Ejecutivo no tiene los recursos necesarios porque no fueron estimados, ¿no? Situación parecida, aunque parezca lejano, quiero señalarlo con mucha claridad, ¿no es cierto?, aquí, porque yo sé que queda esto en acta, es la situación que ocurre con las becas TIC. Con muchos de ustedes me he encontrado en donde mi antecesor estimó el dólar a la baja, cuando sabíamos que en una situación de crisis financiera internacional el dólar iba a la alza, 35.000 computadores menos, ¿no es cierto?, que no han podido ser entregados a muchos niños y niñas del país, cuestión que estamos tratando de resolver también. Cuestiones esenciales también asociadas a la evaluación docente es la temporalidad. Hoy día no existe una empresa oferente, vamos a decir, ¿no es cierto?, un centro, de este caso una universidad, que pueda hacerse cargo de más de 50.000 profesores que tienen que evaluarse. Por eso nuestra petición original en la Cámara de Diputados era la eliminación o voluntariedad de la evaluación docente el año 2022 y 23, pensando en que nos iba a dar además plazo para presentar el futuro proyecto que homologue los dos procesos de evaluación, carrera docente y, ¿no es cierto?, la ley 20.903. O sea, la 20.903 más la evaluación docente.
Y por último, ¿no es cierto?, la necesidad de poder realizar anticipos de transferencias, cuestión que ustedes también conocen y con las que hemos conversado con distintos senadores, diputados, cuando acompañan alcaldes a conversar tanto conmigo como con el subsecretario, por la situación en la que se ven enfrentados, dado que las rendiciones no están al día, es imposible poder hacer anticipos de subvenciones o incluso reliquidación del FAEP. Entonces se hace necesaria esta ley. Yo, por favor, lo que digo más encarecidamente es poder entregar certezas a los profesores y profesoras, que no solo tienen que ver con este tema administrativo que acabo de exponer, sino que además es un año particularmente complejo, en que la vuelta abrupta a clase, sin una definición muy clara, sin un ejecutivo que haya entregado al menos el 2 de marzo herramientas, orientaciones y estrategias para poder hacernos cargo de la crisis, especialmente de bienestar socioemocional de los estudiantes, la sobrecarga laboral. Cerramos el mes de junio con 25% del profesorado en nuestro país con licencias médicas. O sea, ese es el escenario que vivimos este año. ¿Estamos en contra de las evaluaciones? En ningún caso. Eso lo quiero dejar muy claramente establecido. Esta es una discusión que el país ya dio. Profesores y profesoras han ratificado su disposición a evaluarse con instrumentos obviamente objetivos que permitan conocer su desempeño. Sin embargo, creemos que tenemos que homologar estos procesos, que tenemos que establecer, ¿no es cierto?, una línea de trabajo mucho más formativa. Entonces, frente a eso, señalar, y como último punto, nuestro compromiso de hacer las modificaciones a la ley 21.040. Sin duda alguna que esto también es un proyecto de ley en que la mayoría concurrió con su voto favorable en su minuto, y que su implementación ha sido bastante deficiente. Yo soy el primero en reconocerlo. Esto está también en los informes entregados por el mismo Consejo Evaluador y también por instancias privadas, entre eso, ¿no es cierto?, el Centro de Estudio de Políticas Públicas, la Universidad Católica. Está claramente definido y determinado cuáles son esas problemáticas. Agradecer también a Confudaem, ¿no es cierto?, y a Confemuche, no sé si están conectados, quienes han estado participando del proceso prelegislativo en eso, a través suyo, Presidenta, entregar la tranquilidad absoluta, porque nosotros estamos trabajando desde antes que sesionara esta misma comisión con los distintos gremios, profesores y profesoras, procesos participativos, para que este proyecto de ley que modifica la 21.040 responda a las necesidades y los requerimientos que claramente necesitan los servicios futuros, especialmente los futuros servicios locales, ¿no? Hoy día pedir el traspaso implica distanciar el traspaso, no la creación, sí el traspaso con un calendario nuevo que ya fue aprobado por el Consejo Evaluador. Recordar que eso no pasa por la legislación, sino que más bien un acuerdo del Consejo Evaluador más un decreto presidencial. Nos va a permitir poder llevar a cabo este buen proceso, ¿no? Coincido plenamente en la creación e implementación de oficinas locales, la posibilidad incluso de poder establecer una administración delegada para directores y directoras para que tengan recursos necesarios, ampliar los perfiles, incorporar mucho más funcionarios, ¿no es cierto?, de los DAEM. Sabemos que hay en algunos lugares en donde hay sobredotación, pero eso no es la norma, es más bien la excepción. Por lo tanto, estableciendo un buen criterio para incorporar profesionales de los DAEM que claramente tienen en la experiencia, ¿no es cierto?, una mejor gestión incluso cuando uno hace estas contrataciones afuera. Es la experiencia que tenemos hoy día, ¿no? Y quizás algo muy especial, que quiero señalarlo con total claridad, ¿no?, que quizás es algo que no va a quedar en una normativa o en una legislación, y yo lo he conversado con algunos de ustedes, ¿no?, y es cómo incorporamos en los perfiles de la alta dirección pública un conjunto de competencias, yo diría, de carácter gerenciales, pero de gestión pública, es decir, con un foco importante. Recordar que esta ley es probablemente la última oportunidad que tenemos como país para salvar la educación pública. También es importante señalar, los municipios no lo hacían mucho mejor. Yo sé que en este minuto, cuando uno hace la comparación, pareciera ser que pero eso no es así. Yo les quiero contar el caso de, ¿no es cierto?, de Cerro Navia, que todos ustedes lo conocen, que se incorpora al servicio local de Barranca. El desfalco de ese municipio, al igual que de muchos otros en el país. Recuerden, hay una comuna en Chile en donde sus administradores están presos, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo creo que es bien importante equilibrar esta información respecto de cómo lo venían realizando los municipios. Les agradezco mucho el espacio y me voy a un CFT ahora. Disculpe, senadora, que me tenga que retirar. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, ministro. Y nosotros vamos a continuar con nuestras audiencias y quisiera ofrecerle la palabra de inmediato a la Asociación de Funcionarias y Funcionarios del Nivel Central del Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera,
Coquimbo Andacollo a su presidenta, la señora María Fernanda Valencia Silva. Muy buenas tardes a todos. Por intermedio de su presidenta, junto con saludarla y agradecer esta oportunidad de poder exponer ante nuestros legisladores en esta Comisión de Educación, paso a identificarme. María Fernanda Valencia, trabajo en el Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera. Nuestro servicio es uno de los primeros que se inicia en el sistema de la nueva educación pública. Nos iniciamos el 31 de diciembre del año 2017. El traspaso del servicio educacional tuvo lugar el 1 de marzo del 2018. Somos trabajadores de nivel central, profesionales, administrativos, directivos, auxiliares y técnicos, regidos todos por el Estatuto Administrativo. Trabajamos en las oficinas centrales, más no en los establecimientos educacionales. Nuestra visión, y quiero recalcarlo, presidenta, y por su intermedio a los demás legisladores, que es la segunda vez la segunda vez y la primera vez que venimos al Parlamento, en este caso al Senado, a exponer nuestra situación, no obstante ser los servicios pioneros y los que cuentan con la experiencia de la ejecución o del cumplimiento de la tan analizada y criticada Ley 21.040. En este caso, mi exposición se va a centrar en una línea temporal. Mis dos compañeros que me antecedieron de la CONAFUDAEN, asistentes de la educación, están contando la situación del futuro, lo que les va a pasar a ellos cuando se traspasen. Yo les quiero contar la situación del presente, de lo que ya fuimos traspasados y como todo lo que dijeron mis compañeros, partiendo por la lamentable situación de cercenación laboral, es la que nosotros nos enfrentamos. Para ello quisiera contarles que la planta de los servicios locales está regulada en los decretos con fuerza de ley, varios de ellos, el de Puerto Cordillera, está en el número 33. Este data del año 2017. Contempla una planta de 46 funcionarios, lo reitero, de 46 funcionarios, y tenemos 2 comunas, 60 establecimientos educacionales. Nuestros antecesores en el DAEM de Coquimbo tenía 250 funcionarios y el DAEM de Andacollo tenía 20. Figúrese lo que es cumplir con las mismas funciones, con el porcentaje de trabajadores que les he señalado. En esta circunstancia, nuestros directores ejecutivos tuvieron que contratar más gente. Actualmente somos 90 trabajadores regidos por el Estatuto Administrativo, somos 80 y otros trabajadores que están regidos por el Código Civil, honorarios, que son 2, y 8 trabajadores regidos por el Código del Trabajo. Así las cosas, hacemos nuestra planta para cumplir con una serie de funciones educacionales. A la fecha, de los cargos que yo les mencioné, que son 46, solo se han provisto 8 cargos. Y eso es una gran evidencia de la cercenación laboral que ocurre para los trabajadores de la educación pública. Imagínense que de los 250 de Coquimbo, 20 de Andacollo, 8, yo lo reitero, 8 son funcionarios de planta. De esos 8, si usted los detalla, solo 3. Y es un número terrible, solo 3 trabajadores son de planta, un auxiliar, un técnico y el administrativo. Los otros 5 son los altos directores de educación pública, jefes de las subdirecciones de cada uno de estos servicios y nuestra directora ejecutiva. Se da cuenta de que de un universo que superaba los 250 hemos pasado a 3 trabajadores de planta. Es así como nos deja en la actualidad a los trabajadores de nivel central, quienes por lo demás nunca habíamos sido invitados a exponer estas situaciones, sin considerar entonces la experiencia que hemos llevado a cabo en estos 4 años de ejercicio. He revisado los datos de la DIPRES del año 2021 que indica el total de los trabajadores, trabajadores bien digo, del sector público, desagregándolos por funcionarios de planta y funcionarios de contrata. Las cifras también son bastante alarmantes. Quiero decir que los distintos servicios públicos del país cuentan con aproximadamente un 29 y un 30% de trabajadores que son de planta. En nuestro servicio local, con el número dramático que les conté, tenemos un 3%, más o menos. Es una situación dramática y, no obstante ya haberse aprobado la idea de discutir en general esta ley, lo cual se agradece, me acerco en esta oportunidad a ustedes para rogarles que en la futura legislación esta situación de los funcionarios en cuanto al número, es decir, las plantas, sea rectificada previo estudio, por supuesto. Los estudios que se utilizaron de base, por ejemplo, hay uno de Cristian Beley, en el periodo en que se tuvo en discusión
la ley 21.040 y que forma parte de la historia de la ley, indicaba que uno de los ejes centrales era la profesionalización de los funcionarios de los DAEM o DEM, así como también buscar que se eliminase la excesiva dotación. Pero en la actualidad, con lo que les he relatado brevemente, se han ido de un extremo a otro. Efectivamente, incluso el señor ministro lo reconoció, hay lugares, hay comunas, hay municipios que tienen sobredotación, pero eso no puede ser, no puede traer como consecuencia que todos los trabajadores de las 300 y tantas comunas del país sean considerados como DAEM con excesos de dotación y por ende tenga que despedirse a la mayoría de ellos. La causa de esto vienen a ser los concursos cerrados que están regulados en la ley 21.040 a partir de su artículo 38, que tienen una estructura bastante extraña y nos perjudica bastante como trabajadores, en el sentido que lo primero que se aplica es un concurso cerrado. De ese concurso cerrado están las cifras también desagregadas por servicio local. Quiero contarles que de un total de 189 trabajadores que postularon a estos concursos en el servicio local de Coquimbo y Andacollo, solo 9 quedaron. 9. Y de esos, 3 son de planta. ¿Se dan cuenta de lo que nos ocurre? ¿Y qué pasa? Que en los establecimientos educacionales de carácter municipal, o hoy en día dependientes del Mineduc, de acuerdo a cifras entregadas por la JUNAEP en el año 2017, el 85% de los alumnos son vulnerables socioeconómicamente. Es decir, que las necesidades educativas que tienen los alumnos no se solucionan solamente con docentes de castellano, física, educación física, matemática. Se solucionan con un grupo holístico o integral de trabajadores que debe incluir desde ya a trabajadores de la educación especial o que puedan atender las necesidades educativas especiales de los alumnos o formar parte de los proyectos de integración escolar. Se necesitan también asistentes sociales. Y otro tipo de trabajadores que tienen que ver quizás no con una profesión, pero sí con oficios, maestros para reparaciones, choferes, manipuladoras de alimentos. Ninguno de ellos están excluidos. Piensen en el caso de un temporal como hemos vivido recientemente, lo cual puede solucionarse en un municipio por las holguras de presupuesto que ellos manejan, dado que generalmente se aprueban por el Consejo Municipal las ampliaciones o aumentos de presupuesto. Los servicios locales no pueden aumentar su presupuesto y además compran mediante el portal de compras públicas regidos por la ley 19.886. Eso significa que compran a nivel macro. No podemos salir a comprar un par de vidrios, un par de chapas, pasta muro, cemento para arreglar. Y en ese sentido nos ha pasado lo más triste, porque nuestras comunidades educativas nos han percibido como no tan eficientes como lo eran los municipios, quienes con su holgura presupuestaria, con sus aumentos posibles, podían llegar a mayor velocidad a solucionar cuestiones tan prácticas y cotidianas como los daños en la infraestructura, llaves malas, duchas malas. ¿Cómo se solucionan? Con presupuesto. Nuestro presupuesto viene fijado en la ley de presupuesto, esta es anual. Hay que pedirle a la DIPRES, generalmente es rogarle a la DIPRES que se pueda hacer algún cambio, lo cual generalmente no resulta, sobre todo en pandemia, porque hubo austeridad. Relatado esta situación que tiene que ver con las plantas, que era lo que más nos interesaba hacerles ver en una línea cronológica juntos con mis compañeros, quisiera hacer el punto en relación a las materias que regula la ley miscelánea que han aceptado ustedes a analizar. Dentro de ello nos importa principalmente como funcionarios de Puerto Cordillera la situación del bono incentivo al retiro. En este caso vengo a rogarles puedan tramitar y regular o votar favorablemente lo que tenga que ver con el bono incentivo al retiro. Tenemos un sinnúmero de profesionales de educación, en este caso docentes, que no han podido acceder a un cupo en los años 2020, 2021. Lo más grave es que estos profesionales o docentes tienen una edad tope para postular, los 65 años, edad que ya estaría cumplida en los gran cantidad de docentes que han quedado fuera por falta de recursos, por falta de tramitación y otras causas. Entonces, hoy les venimos a pedir que todos los docentes que quedaron fuera de los procesos de bono de incentivo al retiro regulados en la ley 20.976 sean incluidos en esta ley miscelánea, a pesar de que hayan cumplido el tope del rango etario, que son 65. Si no se hace la precisión, todos ellos, no obstante haber postulado por no tener el cupo asignado y por tener la edad señalada, van a quedar fuera. Y estos
muy dañino. Se trata de profesionales de educación cuyos estipendios en general no son muy elevados y las pensiones, sabemos, en Chile tampoco lo son. Por ende, este beneficio ganado por ley es fundamental para mejorar las pensiones o las jubilaciones de los docentes que estarían en estos momentos fuera por errores administrativos. Finalmente, como idea fuerza, quisiera reforzarles a la hora, rogarles también a la hora que puedan conocer este proyecto de ley, su articulado y finalmente aprobarle, recuerden el tema de las plantas de los servicios locales. Yo anoté algunos ejemplos. En Barrancas hay 55, en Puerto Cordillera 46, en Valparaíso hay 58, en La Serena hay 57 y incluyen todos más de 2 comunas. Con la situación descrita, los trabajadores se van a ver en la imposibilidad de prestar el servicio educacional, por lo demás deviene en una precariedad laboral por el hecho que les contaba, que los concursos cerrados y luego los concursos públicos tienen un problema en cuanto a la definición de cargos y las maneras en que se postulan. Lo ha señalado la Contraloría, todos los trabajadores que postulan a un cargo mediante concurso tienen la mera expectativa de quedar. Por ende, no somos titulares y cuando nos traspasamos tampoco somos titulares. No obstante, esas 3 personas que les señalé se ganaron un concurso. Por ende, la legislación amerita algunas modificaciones, las que les venimos a exponer y a rogar puedan considerar cuando se encuentren ya en su tramitación y discusión particular. Muchas gracias por este espacio. Mis despidos y saludos desde Coquimbo para todos ustedes. No, bueno, muchísimas gracias, Presidenta, por esta intervención. Estamos con un reloj ahí en la pantalla. Quiero ofrecer la palabra. Antes de ofrecer la palabra, quiero solicitar que podamos incorporar el voto del senador Jaime Quintana a la votación en general, si les parece. A favor, ¿verdad? Fue por unanimidad nosotras. ¿Sí? Así se acuerda. Muchas gracias. Y siguiendo la Araucanía, quiero ofrecerle la palabra a la presidenta, la señora Cristobalina Lara, que se encontraba por Zoom. En este momento ella es del Consejo Local de Educación del Servicio Local de Educación Pública de Costa Araucanía, y también está la representante de las madres, padres y apoderados, que se encuentra de manera presencial, que son parte del Consejo Local del órgano del Servicio Local Costa Araucanía, a la señora Cristina Landerreche. Bienvenida. Fueron invitadas por el senador Jaime Quintana. Le ofrezco la palabra. Tienen los mismos 10 minutos, así que tienen que compartirlo. Cristobalina. Tiene usted la palabra. Muy buenas tardes. Saludar a cada uno de ustedes de la instancia. Con Cristian de Redes, somos ambas apoderadas. Ya pertenecemos al territorio de somos madres representantes del país del territorio. Cristobalina. Cristobalina, a lo mejor si apagan su cámara, se puede escuchar porque le escuchamos muy entrecortada. Bueno, como les comentaba, junto con Cristina Landerreche somos apoderadas, representantes de los padres y apoderados del territorio. Agradecer las instancias, nosotras como apoderadas y yo como presidenta del Consejo Local Costa Araucanía, necesitamos plantear nuestra experiencia a través de estos 3 años con Cristina frente a dificultades que nosotros hemos tenido en nuestro territorio y las particularidades de este también. Sin embargo, también agradecer que el Servicio Local Costa Araucanía no tiene despidos como nos ocurrió en los servicios locales. Agradecer también que nuestro director ejecutivo de Costa Araucanía, Patricio Solano, es una persona que trabaja de manera correcta, a nuestro parecer, ya que escucha a todos los estamentos sin distinción alguna, y el equipo de trabajo que en este territorio trabaja en Costa Araucanía lo hace de muy buena manera. A continuación,
entregar la palabra a mi compañera Cristina Landerreche para que ella pueda plasmar ahí frente a ustedes sin el problema de la disponibilidad que se puede cortar o traducir, para que pueda explicar todas las falencias que nosotros hemos encontrado y compartir nuestra experiencia. Muchísimas gracias, Tito Balina. De todas las dificultades que alcanzamos a escuchar bien. Cristina, le ofrecemos la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, nosotros veníamos preparadas con el proyecto de ley y en base a eso nosotros fuimos como analizando también con lo que nosotros queríamos proponer y lo que nos aquejaba, ¿ya? Entonces yo hice un escrito para ir más rápido y ustedes puedan sacar en el fondo sus conclusiones. Creemos que está bien enfocado el primer punto, que habla de la necesidad de posponer el traspaso de las municipalidades hacia los servicios locales, ya que en nuestra experiencia existe demasiada confusión y poca claridad de cómo funcionan. Creemos que este proceso debe ir acompañado de una instrucción y educación de cómo será el funcionamiento, ya que es un cambio grande de modelo educativo. Esto debe ser enfocado con las comunidades educativas en su totalidad, con capacidad de gestión, alejándose y teniendo en cuenta que deben alejarse del sistema paternalista que existía con las municipalidades. Creemos que es importante que los servicios locales de educación pública deban poseer autonomía territorial, sobre todo en temas de ítem presupuestarios, ya que al ser emanados desde la Dirección de Presupuesto, o DIPRES, como todos la conocemos, muchas veces las soluciones son poco contextualizadas en tiempo y muchas veces tardías, lo que provoca cansancio en las comunidades educativas y demasiada frustración. No considera las particularidades de los territorios. Creemos además que deben existir otros cambios en la norma, ya que debiese estar en permanente revisión. Un ejemplo de esto son los órganos de gobernanza de los cuales soy parte, o somos parte junto con Cristobalina. Por ejemplo, el comité directivo consideramos que debería durar solo 3 años, y el presidente debería ser siempre el representante de padres apoderados o una persona ligada al área social, porque de otra forma se cae en que solo hay una mirada instrumental de estos órganos de gobernanza. Con respecto al Consejo Local, consideramos que los 2 años de duración es demasiado poco, ya que la duración mínima debiese ser 3 años, porque obedece a un proceso y sus miembros debiesen tener fuero por este tiempo. En esos 3 años solo podemos, ya que de esta forma podemos asegurar resultados, porque así conocemos el sistema y podemos generar mejoras. Los órganos de gobernanza deben tener un recorrido y conocimiento de los procesos o son desvinculados y no vinculantes como el espíritu de la ley lo indica. La permanencia no debiese estar sujeta a los consejos escolares, sino porque por algo se lleva a cabo una votación, que también se utilizan recursos públicos, y eso, si cambia en el consejo escolar, la representatividad cambia automáticamente. Con respecto a la asignación de recursos, nos quisiéramos detener un poco más, considerando que deben realizarse por establecimiento. Los gastos del establecimiento deben estar a cargo del equipo directivo, los que deben ser discutidos y aprobados por los consejos escolares, previo conocimiento de los planes educacionales o planes de mejoramiento educativo. Es muy importante que las necesidades de cada comunidad educativa sean consideradas por sus propios participantes. Creemos que el servicio debe cumplir un rol fiscalizador y no solo administrativo, para asegurar y respaldar los procesos que se llevan a cabo en los establecimientos o comunidades educativas, llevar a cabo los procesos más emblemáticos o de mayor complejidad, como proyectos de infraestructura, acompañamiento pedagógico, pero lo más concreto y del día a día creemos que es importante lo pueda manejar la comunidad educativa en su conjunto. Nos referimos a las necesidades básicas y más inmediatas. La estructura actual no está ayudando y muchas veces complica más. Entendemos cómo funciona la lógica del Estado, pero en temas de asignación de recursos e ítems presupuestarios estamos en desventaja con los establecimientos particulares subvencionados. Con respecto a la evaluación docente, creemos que es ineficaz, ya que no muestra la realidad de nuestros docentes. Es descontextualizada de los territorios y sus particularidades y trae más agobio. Creemos que se debe revisar el procedimiento y se deben considerar los aspectos socioculturales de los territorios. Creemos también importante que se apliquen evaluaciones a la UTP, ya que su quehacer está directamente vinculado al desarrollo pedagógico de nuestros niños y niñas.
estos procesos debiesen ser observados o llevados a cabo por los servicios locales, ya que tienen directa relación con nuestras comunidades educativas. Creemos que bueno, también con respecto al tema presupuestario del servicio local, existe una cuenta 01 y la 02, que el servicio local tiene la parte administrativa con la cuenta 01 y la cuenta 02 está el tema de los funcionarios y bienes y servicios de nuestros hijos. Nosotros en un análisis que se hizo este año pudimos constatar que se hizo un recorte presupuestario a los bienes y servicios de nuestros hijos en 2.000 millones de pesos, 2.400 millones de pesos, en el ítem 22. Ya nosotros en ese ítem recibíamos como Costa Araucanía en el año 2020 7.722.881 pesos. El 2021 descendió a 5.198.658 y en este año 2020 nuevamente una baja y quedamos en 3.176.844 en bienes y servicios. Eso afecta directamente a 9.645 niños y niñas. Si hacemos el ejercicio, da que nuestros niños y niñas reciben en concepto de movilización, materiales educativos, luz, agua, internet, 24.416 pesos por mes. Eso no es dignidad. Eso no creo que aguante ningún presupuesto. Y eso viene dictaminado desde DIPRES. No hay nada que los funcionarios del servicio local puedan hacer o puedan contrarrestar. Muchas veces, como decía la señorita, son criticados y cuestionados porque no hacen bien su trabajo, pero en realidad, ¿qué trabajo van a poder hacer o qué administración de recursos van a poder llevar a cabo? Si en realidad recursos no tienen, no poseen para poder llevar. Estamos también de acuerdo con el incentivo al retiro, ya que la sobredotación es dantesca y provoca precisamente y se provocó precisamente con el traspaso. Estamos de acuerdo con la propuesta de dejar sin efecto la retención de la subvención por deudas previsionales, ya que afecta directamente a las comunidades educativas, porque sabemos que de esa forma es como se le inyectan los recursos al sistema educativo. Deteniéndome un poco en la estructura, a nosotros nos gustaría que cuando se revisara la ley o se analizara, se viera la posibilidad, por ejemplo, de como hay una cuenta 01, 02, también se ampliara una cuenta 03, donde la cuenta 01 siga siendo de administración que corresponde al servicio local. La cuenta 02 que corresponda a la remuneración de funcionarios y funcionarias de la educación y la cuenta 03 que vaya determinada a bienes y servicios y que eso sea visto como una subvención. Mientras que la cuenta 02 sea una cuenta fija. ¿Por qué? Porque se tiene en cuenta la cantidad de funcionarios y funcionarias que hay en educación. Y eso no va a variar mucho en el tiempo a no ser que se vayan retirando. Entonces, eso sí puede estar dictaminado desde la DIPRES, pero los bienes y servicios que dependen de cuántos niños entren a estudiar, muchas veces nos vemos. Y más, por ejemplo, este año se hizo ese recorte de 2.400 millones. Y ustedes ven desde el año 2022, 7.000, o sea, íbamos en 3.000, 4.000 y tantos millones en menos de 2 años. Muchas gracias, les agradecemos la posibilidad de estar acá, de poder exponer, y también creemos necesario que se lleven a cabo más instancias de diálogo, que escuchen a las personas que hemos estado en este proceso, que estamos funcionarios, padres apoderados, profesores, profesoras, asistentes de la educación, y por qué no también los funcionarios de los SLEP, porque son los que mejor pueden presentar, porque muchas veces ellos están agobiados porque el resto de la comunidad educativa les exige a ellos y les dice a ellos que el sistema es un fracaso por culpa de ellos, y no es así. Cuando uno entra a estudiar un poco más cómo funciona la estructura y se relaciona, se da cuenta que no es un tema de voluntades, que es un tema de recursos. Muchas gracias. No, muchísimas gracias y felicitaciones por también incluir esta mirada desde las familias. Así es que de verdad muchísimas gracias a Cristobalina y también a Cristina Landerreche por traernos no solo las preocupaciones, sino también propuestas desde el punto de vista de la gobernanza y desde el punto de vista del manejo de los recursos, y acogemos la preocupación porque esto que ustedes nos mencionan de la reducción de recursos puede estar pasando también en otros servicios
locales. Así es que muchísimas gracias a ambos y quiero ofrecer la palabra al señor Borja Besa de Acción Educar. Bueno, muchas gracias, Presidenta. Saludarla a usted y por su intermedio al resto de los senadores de la comisión y de los integrantes y el resto de los invitados que nos acompañan hoy. Tenemos ciertos comentarios al proyecto de ley miscelánea que hoy en día está dividido en 3 párrafos para abarcar 3 distintos temas y comentaremos de manera separada hacia el final de la presentación el tema de la evaluación de la suspensión de la evaluación docente. El primer párrafo contempla la postergación del traspaso del servicio educacional de los 6 servicios locales que se crearon, que entraron en funcionamiento este año y que está contemplado para el 1 de enero del año 2023, aplazándolo al 1 de enero del año 2024. Como ha quedado ya a esta altura más que demostrado, esta es una medida más que necesaria por la cantidad de dificultades que se ha visto en la implementación de los 11 servicios que al día de hoy están implementados, por lo que este año de oxígeno se hace necesario para poder efectuar un buen traspaso y no seguir repitiendo los mismos errores que hemos visto hasta ahora en los servicios locales. Esta norma, asimismo, contempla un segundo punto que dice relación con la delegación de facultades para el director de la DEP, para que pueda asumir las funciones del director ejecutivo de los servicios locales mientras éste no esté nombrado por ADP. Esta es una norma positiva y nosotros en la Cámara, en su instancia, hicimos 2 comentarios que nos parecen atingentes para poder mejorarla. En primer lugar, creemos que esta delegación debiera tener alguna limitación temporal para no alargarlo innecesariamente o ilimitadamente y de esta manera también incentivar al servicio civil a que realice este nombramiento. Y en segundo lugar, y cosa que fue acogida por la Cámara y que hoy día forma parte del proyecto, se agregó la imposibilidad de que estas personas que sean delegadas para usar esta función del director ejecutivo puedan postular en el concurso de manera inmediata. De esta manera se evita que estas personas que son designadas por la autoridad en una primera instancia, luego en el proceso en el proceso ADP, al contar con información previa, corran con ventaja y sean designados luego por el sistema. Un segundo comentario que no podemos dejar pasar es que el año pasado se presentó un proyecto en la Cámara en que el senador Sangüesa, por su intermedio, Presidenta, fue testigo en primera persona que abarcaba estas mismas materias, pero que fue rechazado en general. Es decir, no se aprobó siquiera la idea de legislar, cuando los problemas eran relativamente parecidos y ya se estaban viendo lo que se avecinaba, se rechazó en general la idea de legislar. No es claro qué cambió, pero es una buena noticia que hoy en día ya estemos en camino para resolver estos problemas. De este proyecto creemos que hay algunos puntos que es positivo rescatar y pudiera ser un aporte para este proyecto. En primer lugar, sería importante poder aumentar las facultades de fiscalización de la superintendencia con nuevos programas de fiscalización, sobre todo en los procesos previos al traspaso. Esto, por supuesto, requiere patrocinio del Ejecutivo porque implica recursos, pero creemos que sería muy positivo que se agregue al proyecto. Y, en un segundo lugar, sería importante de igual manera agregar el perfeccionamiento de las obligaciones de las municipalidades para el traspaso, en 2 puntos. Primero, para sanear los inmuebles y, segundo, para el ajuste de la dotación docente, de manera de sanear estos problemas y no traspasarlos a los nuevos servicios. El siguiente párrafo del proyecto se refiere al incentivo al retiro, con el cual también estamos de acuerdo y encontramos de manera positiva que es una norma que aporta,
pero también tenemos algunos comentarios que quizás sería bueno el Ejecutivo nos pudiera aclarar o aportar cierta información a la Comisión, como es poder conocer el volumen del problema que esto significa, de cuánto estamos hablando y qué implica el problema que estamos arrastrando. Es positivo que gracias a este proyecto el Ejecutivo pueda separar en más actos administrativos el pago del incentivo al retiro, de manera que las personas que cumplen con los requisitos no se vean afectados en el bono por aquellos que están en incumplimiento. De igual manera, creemos que se debieran quizás contemplar sanciones para las municipalidades cuando se detecte que el problema es por ineficiencia de las municipalidades en proveer la información al Ministerio para el pago del bono al retiro. El siguiente párrafo está referido a la retención de subvención para el pago de deudas previsionales, lo cual también miramos con buenos ojos, porque hoy en día es impresentable, Presidenta, que no se pague las cotizaciones a los trabajadores. Ahora bien, tenemos dudas si esto corresponde al Estado central o al Tesoro hacerse cargo, pero de todas maneras va en la línea de protección de los derechos de los trabajadores. Y al igual que en el párrafo anterior, creemos que sería positivo que se contemplen algunas sanciones para las municipalidades por el no pago de estos derechos sociales. Ahora, como punto aparte, y que hoy no es parte del proyecto, pero sabemos y el Ejecutivo así lo ha manifestado, que va a reponer la suspensión de la evaluación docente. Vemos algunos peligros en esto. Bueno, lo primero y más obvio es que esto ya fue rechazado en la Cámara de Diputados y dada la urgencia del proyecto, tal vez sería riesgoso alargar esta tramitación, ya que, como sabemos, es bastante urgente. Creemos que la situación del 2020 y 2021 que ameritó la suspensión de la evaluación, hoy día es distinta, si bien existen casos como los que usted señala, Presidenta, de Copiapó, del Colegio de las Brisas de Copiapó. Creo que hay que legislar para la generalidad y no para la excepción. Además que nuestra legislación hoy día contempla medidas para poder suspender la evaluación en casos de fuerza mayor. En segundo lugar, el ministro señaló también ahora en la comisión que no había disponibilidad presupuestaria. Esto recordemos que es una ley permanente, o sea, debe contar con financiamiento. Y además siempre se pueden realizar reasignaciones presupuestarias dada la baja ejecución con que cuenta el Ministerio. Por lo demás, la ley 21.272 ya suspende la evaluación docente para este año. Entonces nos estaríamos además comprando un problema de acumulación docente del 2020, 2021 y 2022 que dejaría al próximo año a la agencia en una situación compleja, al menos, para poder resolver esto. Recordemos que en régimen son cerca de 23.000 docentes los que se evalúan año a año, y el año 2020-2021 se evaluaron voluntariamente 7.000 y 10.000 docentes aproximadamente. Entonces, si bien quizás para este año podría ser razonable la suspensión, creemos que suspender desde ya para el año 2023 la evaluación docente no corresponde. Y vemos que esto podría ser atender más bien a ciertas agendas gremiales de algunos actores específicos y no aportar al bien del sistema, Presidenta. Y por último, como comentarios finales y conclusiones, creemos que este proyecto recoge materias que deben ser abordadas con celeridad y que son necesarias para el funcionamiento del sistema en general y del sistema público en los servicios locales. Como comentamos, creemos que la suspensión de evaluación docente va en un orden distinto en este proyecto
fuera de estas regulaciones necesarias, creemos que la suspensión va, como dije, en orden distinto, que mira solamente a ciertos actores y no al sistema general. Y, por último, recalcar la necesidad y la urgencia de este proyecto y ojalá poder mantenerlo simple para que se apruebe dentro de los plazos necesarios. Recordemos que uno de los servicios locales que se traspasaría el 1 de enero del año 2023 de no aprobarse esta ley, aún no tiene nombrado su director ejecutivo, el cual sería nombrado a fin de año. O sea, de no aprobarse este año este proyecto, ese servicio local comenzaría a funcionar con un director ejecutivo que llevaría semanas en el cargo. Entonces, al igual que en la Cámara, se trataron de agregar ciertas indicaciones que el mismo subsecretario Cataldo, ex subsecretario, estimó que eran improcedentes por abordar distintos temas de educación superior, por ejemplo. Yo sé que el criterio aquí del Senado es que esta es una ley miscelánea, que no tiene ideas matrices y podría abocar todo. La Cámara, al parecer, tiene un criterio distinto. Entonces, la idea sería que no se retrasara la tramitación, sobre todo con el tema de la evaluación docente, sabiendo que ya se rechazó y que parece que no hay mucho fundamento para suspenderla desde ya para el año 2023, lo cual nos podría dejar en un muy mal pie para el traspaso de los servicios locales, Presidenta. Creo que la educación pública necesita urgentemente este proyecto y no debemos dar espacio a agendas personales que puedan perjudicarla. Muchas gracias. Muchas gracias. Quisiera ofrecerle la palabra a Xiomara Soto del Liceo Público Bicentenario Claudio Arrau. Entiendo es la vocera para poder escuchar también la opinión de los estudiantes. Buenas tardes. Soy Xiomara. Xiomara Soto González, vocera del Liceo Claudio Arrau León, Complejo Educacional. Yo llegué a este establecimiento el año pasado. Vengo de un colegio particular subvencionado y no puedo creer lo impactante que puede llegar a ser el cambio entre la educación pública y la particular subvencionada. ¿Cómo en el país y cómo podemos seguir permitiendo que el simple hecho de pagar educación sea mejor? Yo llegué a un liceo que tiene una trayectoria educacional demasiado buena, donde la mayoría de los estudiantes que egresamos de cuarto medio o que salen de cuarto medio llegan a la universidad y con buenos puntajes, con profesores que dan todo para poder enseñar, pero es que las condiciones de nuestro liceo son precarias. Si bien, como comentaba aquí la apoderada y la señorita que pertenece a un servicio local, no se puede hacer mucho tampoco, porque los presupuestos son muy acotados. Pero no, hay que generar un cambio ahora. O sea, no podemos seguir aguantando que los presupuestos sean tan acotados cuando hay demasiados estudiantes que, por ejemplo, nuestro liceo cobra demasiada zona rural y hay estudiantes que no llegan a la zona rural. Y no es nuestro solo liceo. Hay estudiantes que tienen que viajar horas para poder llegar y no hay buses. Hay liceos que están y colegios que están en situaciones iguales a las de nosotros o tal vez peores, donde las salas no están en condiciones óptimas, donde los espacios de instalación común no están como deberían. Hay muchos colegios que tenemos o establecimientos en sí que nos faltan profesores. Entonces, tal vez esta reforma a la que ustedes están llamando a modificar esta ley que ahora tiene servicio local es muy necesaria. Tal vez para las generaciones que estamos actualmente no veamos mucho el cambio. Yo no voy a ver demasiado el cambio, estoy en cuarto medio, pero sí para las generaciones futuras. Si no hacemos el cambio hoy, ¿qué pasa con las generaciones que vienen mañana? No podemos seguir permitiendo que la educación pública sea un tema de debate malo, básicamente. Un tema de debate que siempre sea que no hay dinero, no hay recursos, no hay bienes, cuando es la misma charla siempre y no hacemos nada para cambiar ello. Yo, como les comento, le vengo a contar mi experiencia, básicamente. Y la experiencia no solo mía, sino que de un liceo con demasiada trayectoria y de los estudiantes que yo represento, de los cuales uno escucha todos los días
a los compañeros y a las compañeras decir que bueno, vayamos al liceo, vamos a estudiar y todo, y como los profesores y nosotros mismos tenemos que estar cada día inventando una nueva forma para poder seguir haciendo clases porque las condiciones no las dan muchas veces. Nuestro liceo en nuestro caso es técnico profesional y nos faltan recursos para las áreas técnico profesional. He hablado con otros centros de estudiantes de la comuna de Carahue que me contaban que, por ejemplo, habían veces que estaban en las mismas condiciones, faltaba entrega de leña, esto, y siempre es algo tan básico como recursos, gestionar el dinero. Tal vez el problema, como decía la apoderada, no es tan solo el servicio local, sino de una mala gestión de la ley del servicio local, la cual estamos en el momento de poder cambiarla, gestionarla, modificarla. Creo que es lo importante, y no solamente por una educación de ahora, sino por la educación pública que viene en el futuro. No podemos seguir permitiendo que la educación pública, como ya comentaba, sea algo denigrante, porque para muchos estudiantes es denigrante tener que a veces decir, por no pagar educación, tengo que conformarme con lo que me pueden dar. Si estamos hablando de educación pública, hablemos de una educación pública digna, como corresponde. Hay mucha población a nivel nacional estudiantil y padres más que nada que no pueden pagar educación. Y tenemos que tomar en cuenta eso. La educación pagada, no pagada, particular subvencionada debería ser la misma para todos. La educación es un derecho, no un privilegio. Y no es un privilegio poder pagarla. Es los recursos gestionados por algunos padres apoderados que pueden pagarles la educación a sus hijos. ¿Y qué pasa con los que no? ¿Se conforman con lo que hay? A mi parecer no corresponde. Así que se agradece demasiado la instancia que ustedes están dando en este momento y que se estén preocupando por una problemática que lleva años, y años y años. Y lo ideal es que nos siga arrastrando otros años más, sino que le pongamos un alto ahora. Los cambios no son de la noche a la mañana, y eso lo tenemos todos claro. Los cambios conllevan tiempo, administración, leyes, charlas, que ustedes vean las problemáticas que tiene cada servicio, porque muy bien las problemáticas de nuestro servicio local pueden que no sean las mismas que hayan para el norte, porque no simplemente porque no tenemos las mismas condiciones climáticas, por ejemplo. En nuestro caso puede ser que nuestras salas se lluevan y todo, y necesitamos que el servicio local nos cambie infraestructura, nos ayude en ese ámbito. Para el norte puede ser otra problemática. Y ese es darle otro enfoque, ver qué problemática tiene cada servicio local, o cada comuna o región, en cuanto a las necesidades que requiera. Así que ese llamado y esa petición les puedo hacer yo el día de hoy. Y le agradezco la instancia demasiado de diálogo y de poder expresar estas problemáticas que lleva la educación pública arrastrada por años. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Xiomara, por este testimonio en primera persona, además, respecto desde el punto de vista de los estudiantes, cómo se está mirando este proceso, y de verdad quiero agradecer a todos los senadores que han contribuido con invitados para poder tener una visión muy, muy amplia respecto de las dificultades que hoy día tiene la puesta en marcha también en los distintos territorios de los servicios locales de educación y las implicancias que esto tiene en distintos ámbitos. Quiero señalarle, porque, insisto, esto había sido un requerimiento de parte del senador García Ruminot. Tenemos una síntesis de las observaciones formuladas por las distintas organizaciones, que fue preparada por la Secretaría. Nuestro equipo también había preparado uno, pero nos parece que aglutina de mejor forma lo que han sido las observaciones de la Secretaría. Nos falta sistematizar las audiencias del día de hoy, y si les parece a los integrantes, la podríamos socializar mañana o el día miércoles, la primera parte de la reunión.
Yo entiendo que el gobierno va a mantener la discusión inmediata de este proyecto, por lo tanto se podría votar en sala en general durante esta semana antes del feriado y del receso, lo cual para nosotros sería muy bueno porque nos permitiría durante el receso, igual que nuestros equipos pudieran trabajar con la presentación de las indicaciones. Y lo que nosotros esperamos es que este ánimo que ha tenido la comisión de aprobarlo en general por unanimidad se manifieste, bueno, se lo dije también personalmente al ministro, también en la disposición del ministerio de acoger las observaciones que se han formulado por parte de nuestros invitados e invitadas en este proceso. Varias de estas iniciativas se han presentado en años anteriores, lo decía el asesor legislativo de Elige Educar. De hecho, nosotros mismos habíamos presentado un proyecto para postergar la puesta en marcha de los servicios locales que correspondían. No fue en ese momento debidamente ponderado y me alegro que ahora así suele pasar, que ahora se haya incorporado, y de la misma forma que en años anteriores alcanzamos un acuerdo por unanimidad con otro ejecutivo que se involucró en este tema, nos permitió por unanimidad establecer la voluntariedad de la evaluación docente en ese momento. Creo que es bueno que en esta comisión también mantengamos una buena disposición de entender en que cuando aquí alguien plantea un tema, no es una agenda en particular que contamina una discusión, sino que esta es una comisión que escucha, que acoge y que busca contribuir también en la búsqueda de soluciones. No sé si hay consultas, ofrezco la palabra, si hay preguntas. Agradeciéndoles a todas, a todos su contribución en este debate y por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta. Muchas gracias.